Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, miércoles 3 de enero. Fíjese que son 52 semanas en el año. Estamos a la mitad de la primera semana de este año 2024. En la primera parte del programa vamos a encontrarnos con Monseñor Romero ya con una noticia que yo sé que a él le emociona, pero Monseñor no se imagina lo que le espera con el Papa electo este 16 de octubre de 1978. Ha sido electo Karol Wojtyła y asume el nombre de Juan Pablo II. Hay una emoción de parte de Monseñor, pero recuerde usted que hemos tenido la experiencia de un papa que solo duró 33 días en el papado, Juan Pablo I o Albino Luciani. Terrible realidad, porque esa muerte de Juan Pablo I, el cardenal Albino Luciani, fue muy sorpresiva, muy sorprendente. Nunca un papa dura tan poquito tiempo. Y peor cuando en el ambiente vaticano se sospecha que fue asesinado. Hay muchos estudios sobre esto, libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama En nombre de Dios, que explican cómo fue el asesinato. Es un libro, por supuesto, un bestseller. Cómo fue asesinado el Papa Juan Pablo I, en nombre de Dios. Pero sucede que a los papas está prohibido hacerles autopsia. Por lo tanto, no se puede hacer un examen para ver cuál fue la causa de su muerte. El parte médico dice que fue un paro cardíaco súbito, y por lo tanto, si el médico del Vaticano dijo que fue un infarto en el miocardio, bueno, hasta ahí llega la investigación. Ahora viene Juan Pablo II y va a tomar posesión con un discurso muy esperanzador. El Papa Juan Pablo II es hasta hoy quizá el Papa más querido. Fue un Papa viajero, se dio a conocer en el mundo, es el primer Papa por muchos años fuera del Vaticano, es un Papa polaco, dio mucha esperanza, y vamos a irlo acompañando en este documento del audio del diario de Monseñor Romero. Vamos a ir acompañando cuál va a ser el trabajo que va a hacer el Papa Juan Pablo II. Monseñor, de momento, está muy esperanzado, tiene mucha confianza de que la Iglesia tiene un buen Papa. Así lo presiente Monseñor Romero, y así lo vamos a ir acompañando usted y yo en estos audios de este programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Monseñor Romero va a ir pendiente de los pasos que va dando el nuevo Papa, el Papa Juan Pablo II. Oigamos a Monseñor. Lunes 16 de octubre. Este día tuvimos la grata noticia de la elección del nuevo Papa, el cardenal Karol Wojtyła, que tomó el nombre de Juan Pablo II. A través de la Radio Vaticana pudimos recibir su primera bendición y escuchar sus primeras palabras. Sentimos el regocijo de la Iglesia y pedimos al Señor muchas bendiciones para la tremenda responsabilidad de Juan Pablo II. Martes 17 de octubre.
una mañana muy agitada de visitas. Por la tarde, una interesante junta sobre el problema pastoral de la arquidiócesis, en la que se concluyó investigar la realidad pastoral que tenemos para luego estudiar la organización a fin de que rinda más nuestro trabajo pastoral. Con el padre Enrique Gloden, director nacional de las obras misionales pontificias, hicimos la grabación que se prepara para todos los miércoles ser transmitida en YSAX, La Voz Panamericana. Tuve una grata visita de un grupo de jóvenes de uno de los sectores de la parroquia Miramonte, que han preparado primeras comuniones y confirmaciones y venían a invitarme y dialogamos ampliamente sobre su trabajo pastoral. Por la noche, cena en Santa Tecla, que la comunidad organizada por él le ha preparado como festejando su cumpleaños, miércoles 18 de octubre. Por la noche, reunión con agentes de pastoral en Soyapango. Se dialogó muy sinceramente de la poca comunicación que hay con el párroco, padre, pero el diálogo fue muy positivo y quedé con muchas esperanzas de mutua colaboración. Y llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es miércoles 3 de enero y seguimos en esta fiesta como la fiesta antes de la Epifanía. Así se llaman estas lecturas. Hoy es miércoles antes de la Epifanía. Apenas llegue esa celebración de la Epifanía, bueno, ahí termina nuestro tiempo de Navidad. Y la lectura que vamos a tener ahora prácticamente es una lectura de continuidad con la que tuvimos ayer, porque estamos hablando de textos que lo que buscan es darle el primer lugar al que se lo merece, es a Jesús. La primera lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29, hasta el capítulo 3, versículo 6, y dice lo siguiente. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayer estábamos estudiando esta figura de Jesús visto desde el escritor de la carta o de las 3 cartas de San Juan. Posiblemente no sea el mismo autor que escribió el Evangelio. Hemos dicho, es posible que haya una escuela, no solamente una persona. No podemos decir que fue realmente el apóstol Juan el que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. No, hay una tradición, hay una sucesión, un equipo de trabajadores, de redactores, de escritores, que seguramente
siguiendo un solo orden de pensamiento. Eso sí, el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis tienen un mismo estilo. No son diferentes, no se pueden distinguir, son un solo estilo de escritura. ¿Qué le interesa al autor de la carta de San Juan? Que quede bien claro, como decíamos ayer, que Jesús es el Hijo de Dios. Esto contrarrestando aquello de que Jesús solamente fue hombre o que solamente fue Dios, es decir, en el orden de la filosofía griega, que tiene mucha influencia en el momento que llega Jesús. La filosofía griega da su aparecimiento prácticamente en unos 500 años antes de que llegara Jesús. Hay una invasión de Alejandro Magno, hay todo un imperio seleucida, es decir, están los antíocos, y el pensamiento griego ha penetrado en la cultura, y es fácil pensar que alguien es solo un hombre. Eso es, pensémoslo así, todo el materialismo práctico, ¿no? Jesús fue solo un hombre. Experto, maravilloso, hizo poderes, hizo milagros, sí, pero un hombre. Pero puede haber, esto ya con la filosofía griega, puede ser que un dios haya aparecido en la tierra, un dios, porque hay tantos dioses, entonces los dioses tienen poder para poder aparecer y desaparecer. Frente a un materialismo de que apareció un hombre, fue solo un hombre, frente a un, vamos a pensar así, un misticismo y una, eh, no digo mitología, pero sí una ya se me va a venir el nombre, de una filosofía trascendente. Entonces los dioses hacen su aparición frente a los dos extremos. La iglesia los junta y dice, Jesucristo es hombre y también es Dios. Y al revés, Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Por eso, aunque usamos muy frecuente la frase Jesucristo, usted sabe que teológicamente Jesucristo es la unidad de dos realidades. Jesús histórico, el que apareció, el que nació de María, el que apareció predicando, el que caminó en el agua, el que multiplicó los panes, etc. Ese es Jesús, Jesús el histórico. Y Cristo es el Jesús resucitado. Entonces, bueno, tenemos ahora a un Jesús y a un Cristo juntos. Y la carta, esta carta de San Juan, la primera carta de San Juan, que solo tiene 5 capítulos, está explicando que el secreto de todo es conocer a Jesús. El que lo conoció, el que lo conoce, vive como Él. Y aquí está la clave para podernos autoevaluar, para poder examinarnos si usted y yo conocemos a Jesús. El que cree en Él no peca. El que peca es porque no cree en Él. Esto es lo radical de la carta de San Juan. Usted sabe que hoy nuestro lenguaje cristiano no sería capaz de decir esto que está diciendo la carta de San Juan. Yo creo en Cristo y no peco. ¿Cómo no? Yo creo en Cristo y peco. Somos humanos, frágiles, pecamos. Pero esto es lo radical de la carta de San Juan. El que cree, sepan, dice, Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. O sea, si alguien es pecador es porque no conoce a Cristo. Y si alguien es seguidor de Cristo, entonces no tiene pecado, no peca. Esto es la carta de San Juan. Su primera carta de San Juan, capítulo 2 y capítulo 3. Hoy tenemos, después de 2000 años, podemos decir
Claro que conocemos a Jesús. Algunos somos católicos como yo, otros van a otra iglesia, algunos ni van a ninguna iglesia. Pero los que vamos a la iglesia católica, los que asistimos a una iglesia que no es católica y los que no van a ninguna iglesia, todos pecamos. ¿Y hay solución al pecado? Sí, se llama reconciliación. En la primera etapa del cristianismo, cuando alguien pecaba, se le expulsaba de la comunidad. Vete de aquí. Después modificaron y dijeron, vamos a dar una oportunidad. Mejor 3. Y pasadas las oportunidades, la persona quedaba expulsada de la comunidad. Más adelante, a esto se le llama un periodo de los laxos, se fue ablandando esa situación. La comunidad va a estar formada por personas que tienen una gran historia de lucha, pero pecan. Luego se arrepienten y vuelven al camino, vuelven a pecar, son reprendidos, vuelven a hacer otro intento, y hasta nuestros días, esa es la realidad. Hoy no tenemos la autoridad del poder, como lo describe Juan, de catalogar el que cree en Cristo, el que cree en Él, el que lo ha conocido, no peca. El que peca es porque no lo ha conocido. No tenemos autoridad para decir eso. Nuestra comunidad cristiana está formada por personas que pecan, pero que luchan, se corrigen, se enmiendan, vuelven a la comunidad, caminan, vuelven a pecar y así vamos. Esta es una realidad que se ha tenido que aprender a lo largo de siglos de historia. Con esa actitud de llamar la atención, de tratar de corregir al que peca, surgió para la Iglesia Católica el sacramento de la reconciliación, que le llamamos comúnmente la confesión. ¿Alguien pecó? Sí. Venga, vamos a celebrar un sacramento. No se mira así generalmente, por eso hay gente que nos critica. Creen que los padres son los que perdonan pecados. Yo no perdono pecado, el que perdona pecado solamente es Dios. Pero celebramos un sacramento, y sacramento significa mención sagrada. Cuando alguien viene ante un sacerdote y dice, Padre, he pecado, es el punto 1, reconocer que ha pecado. Y luego el sacerdote va escuchando. Al final, el sacerdote da unas líneas por dónde puede, qué es lo que puede hacer para no volver a pecar. Esto es un sacramento. Cuando ya va a terminar la reunión entre 2, porque no es común que haya entre 3, entre 2, sacerdote y el penitente, el sacerdote invoca la misericordia de Dios con una fórmula de absolución que los sacerdotes, haciendo una señal de la cruz, dicen, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es el sacerdote el que perdona, es Dios, es el Padre. Él es el que perdona. Pero esto es una celebración, como ir a misa. Cuando el sacerdote dice, el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, pueden ir en paz. Ahí termina el sacramento de la Eucaristía. En la confesión, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí terminó el sacramento. Esa persona que llegó y que recibió esta absolución, tiene una nueva oportunidad. Ojalá no vuelva a pecar. Y de verdad, hay personas que luchan y pueden caer tal vez en otro pecado. A veces caen en el mismo pecado, pero siguen luchando. Y esta es la comunidad cristiana hasta hoy. Un poco complicado el tema, pero les quería explicar esto porque no tenemos la autoridad para decir, calificar a alguien porque pecó es porque no conoce a Cristo. O porque no ha pecado es porque conoce a Cristo. No tenemos esa autoridad. La autoridad que tenía el autor de la carta a San Juan para decir, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. No tenemos esa autoridad.
la iglesia, las iglesias, están formadas por pecadores. Estamos permanentemente pecando y ojalá luchando por no volver a pecar. El evangelio de hoy está tomado de San Juan, en continuación con lo que hemos estado estudiando del capítulo 1. Hoy nos vamos a los versículos 29 al 34 y dice lo siguiente: al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Inagotable el tema. No es posible en un programa de estos explicar a profundidad el contenido de este trozo del capítulo 1 del Evangelio de Juan. No es posible. Solo voy a dejarle planteado algunos pensamientos. Ayer decíamos que no se trata de que demos nuestro currículum. Es que yo soy, no. Sino, decíamos, hay que estar siempre en relación a. ¿Qué hace usted? Yo predico a Jesús, siempre en relación a. Aquí está Juan, bautizando en el Jordán. Mira que viene Jesús. Y exclama esa frase que en latín es Ecce agnus Dei. Ahí está el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Esta es una expresión de referencia que hace Juan Bautista, porque el principal no soy yo, él existía antes que yo. Darle lugar a Jesús es lo más maravilloso que puede haber. Vamos a ver. En Mateo y en Lucas, hoy en la Navidad, hemos estudiado a Jesús, hijo de María y José, y a Juan Bautista, hijo de Zacarías e Isabel. Ahí hay un parentesco. En Mateo y en Lucas hay un parentesco. En Juan no se asume el parentesco. Yo no lo conocía. ¿Y no son primos? Es que Juan es de la comunidad de los esenios. Juan se fue a preparar porque tenía que asumir una misión. Yo no lo conocía. ¿Y no son primos? A la hora de hacer un análisis del texto, se nos complica. Porque Lucas dice que son parientes, pero Juan dice: yo no lo conocía. Pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y la parte final: yo doy testimonio. Cuando lo bauticé, bajó el Espíritu como baja una paloma. Fíjese que la traducción
está más cercana a esta. No es que bajó la paloma, como algunos cantan, la paloma del Espíritu Santo, no. Bajó como baja una paloma, no como baja un águila que baja de golpe. No. O como un gorrión que tiene el único ave que tiene retroceso. No. Bajó como baja una paloma y se posó sobre él. Y la voz decía, aquel sobre el que veas descender el Espíritu, este va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan Bautista dice, doy testimonio. Este es. Y lo importante para nuestro tiempo de Navidad es esta expresión. Ecce agnus Dei. Este es el Cordero de Dios. Que nuestra vida sea precisamente eso, ¿verdad? Señalar quién es el Cordero. El Cordero no es el presidente, no es el Papa, no es un diputado, no es el ministro, no. El Cordero de Dios es Jesús. Agnus Dei, Cordero de Dios. A Él tenemos que referir. Estamos preparándonos para la Epifanía. Juan está diciendo, este es. Y cuando vengan aquellos seres misteriosos, se van a postrar porque saben que este es. Esto es lo que vamos a estudiar cuando lleguemos a la Epifanía. Yo espero que sigamos estudiando los textos. Yo sé que muchos textos son inagotables, no podemos pretender en un programita abarcar todo el contenido, no se puede. Pero mantengamos el ritmo, hagamos el propósito en este 2024 de seguir estudiando texto por texto, perícopa por perícopa, y que lo vayamos asimilando para tener un mejor conocimiento y una mejor vida cristiana. Bendiciones para todos y para todas.